Aplauso fue para el Señor. Vamos a dárselo con más fuerza al que vive y reina por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Yo no sé usted si pudo percibir, pero aquí está la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar. Él se está moviendo en esta mañana y quiere moverse en tu vida también. Quiere hablarte, quiere impactarte y transformar tu mente y corazón. Les quiero pedir que me acompañen en oración en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos edifique, que nos confronte si tiene que confrontarnos, pero que sea Él hablando en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar, porque te haces manifiesto, te haces presente. Podemos sentir tu presencia, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque podemos ver cómo nos hablas, cómo sentimos tu presencia en la adoración, en todo lo que se hace aquí, Señor. Pero ahora te pedimos, Jesús, que nos hables. Habla nuestras vidas, edifica nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo, Señor, que nos transformes. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hace unas cuantas semanas ya, en el mes de mayo, compartimos un tema titulado Jesús y su relación con el Espíritu Santo, enfocado en cómo tomar decisiones. Y hoy queremos compartir la segunda parte de ese tema, que habla sobre la relación de Jesús con el Espíritu Santo, pero ahora enfocado en cómo enfrentar las tentaciones de Satanás. Jesús, como modelo en cuanto a su relación con el Espíritu Santo, nos enseña cómo enfrentar las tentaciones de Satanás. Y hemos titulado a este mensaje, Mejor amigo, gracias por tu ayuda. Mejor amigo, gracias por tu ayuda. ¿Y quién es ese mejor amigo? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús. Vamos a leer nuevamente el texto de Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 que leímos en la introducción. Nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Cuando enfrentamos las tentaciones que nos presenta el maligno, ¿cómo respondemos? ¿Cómo afrontamos ese momento? Jesús como persona, que era 100% Dios, pero también 100% un hombre, fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero sin pecados, según Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ahora, ¿cómo superaba Jesús esas tentaciones?
¿Qué hacía Jesús para contrarrestar al maligno? Eso es lo que queremos descubrir en esta hermosa mañana. Y el primer punto, el primer aspecto que vamos a estudiar en este texto bíblico, tenga su Biblia ahí bien abierta, lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Y es que cómo las tentaciones y el Espíritu Santo, o sea, cómo el Espíritu Santo nos acompaña en las tentaciones, o más bien, qué papel tiene en ello. El versículo 1 nuevamente nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Lo primero que vemos aquí en la vida de Jesús es que para enfrentar las tentaciones, nosotros, al igual que nuestro Señor, necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Amén. Lucas utiliza la palabra llenos o lleno y significa que no le falta nada. Jesús había sido bautizado recientemente, pero él necesitaba aún más esa comunión con el Padre. La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, al momento de ser bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y fue lleno del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que hace Jesús. A pesar de que ya estaba lleno, se deja guiar, es sensible a la voz del Espíritu y va al desierto durante 40 días y 40 noches a estar en la presencia de Dios. Fíjense algo, el que ya estaba lleno, dice, esa llenura, excelente, muy bien, pero lo que yo voy a enfrentar necesita aún más tiempo de intimidad con mi Padre. Hermanos, no hay forma que podamos superar las tentaciones del maligno si no vivimos llenos del Espíritu Santo. No solo que fui lleno un momento en el pasado, que hablé en lenguas y sentí la presencia de Dios. Es cuestión de cada día buscar profundamente su fortaleza. Amén. El evangelista Marcos, hablando de este mismo pasaje de Lucas, en Marcos capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto es muy interesante porque los evangelistas nos muestran que esa decisión no fue solo porque Jesús un día dijo, ay, déjame ir al desierto para que Satanás me tiente. No fue eso. Es diferente. El Espíritu Santo, y esto es muy importante, oiga bien, abra bien su oído. El Espíritu Santo lo dijo a Jesús, tienes que salir del Jordán, de esta área cómoda donde estás, esta tierra fértil, agradable, a un lugar donde vas a ser probado. Dios no quería que Jesús pecara, por supuesto que no, tampoco que nosotros pequemos, pero sí probarlo. Jesús como hombre necesitaba experimentar todo lo que tú y yo vivimos. Es por eso que el Espíritu Santo lo guiaba al desierto, para que pasara ese tiempo en comunión con el Padre, pero también para que sea probado por el Padre a través de la tentación. Y eso es lo que tenemos que poner mucho énfasis. Y aquí entra el segundo aspecto, el aspecto B. Dios no nos tienta, pero permite muchas veces tentaciones para hacer una sola cosa: probarnos exactamente. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, pero nos prueba por medio de ellas. Lucas dice que Jesús era tentado y el término que utiliza ahí en el original significa esforzarse por descubrir la naturaleza o carácter de algo por medio de una prueba. Es decir, Dios estaba probando a Jesús para fortalecer su carácter. Pero esa palabra que era probado también tiene otro significado en el original. Y es incitar a un comportamiento impropio. Fíjense aquí, mientras el propósito de Dios es producir más carácter, más fe en Jesús, el de Satanás es que pecara. El mismo proceso, dos objetivos diferentes. Uno es el propósito de Dios y otro el propósito del maligno.
¿Me siguen? ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo está moviendo a Jesús a que sea probado por Dios para fortalecer su carácter. Pero el enemigo quería poner su zancadilla y hacerlo pecar. Es interesante que ese término, ser probado, el mismo término griego que se utiliza en Lucas, aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 7, cuando dice que Abraham fue probado por Dios por medio de ofrecer a su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 1, se dice que Dios probó a Abraham. Exactamente eso. Por medio de una situación de confrontación. En el caso de Abraham fue de ofrecer a su hijo, en el caso de Jesús fue por medio de la tentación de Satanás. Pero el objetivo era el mismo, producir carácter, producir fe en Dios. ¿Quién puede decir amén? Ahora, Jesús no fue el único que experimentó tentaciones y ataques del maligno. En Génesis 3 se nos presenta cómo Adán fue tentado y cedió ante Satanás, Adán y Eva. También cómo Dios le permitió a Satanás atacar el cuerpo de Job, en producirle enfermedades, destruir hasta su economía y su familia, con un propósito, que Job conociera más a Dios. Entonces no es exclusivo de Jesús esa prueba. Y hermanos, no es exclusivo de nosotros las pruebas. Cuando Dios permita una prueba, ojo, cuando Dios permita, no la consecuencia de mi pecado, pero cuando Dios permita una prueba, inclusive una tentación, sepamos que Él quiere fortalecer nuestro carácter. Dios prueba a los que creen en Él, siempre con el propósito de producir más fe, santidad y dependencia a Él. En este caso incluso le permitió a Satanás que tentara a Jesús. Aunque Dios no tienta a nadie, como dijimos, Él sí permite pruebas y tentaciones del maligno, inclusive en nuestras vidas. Pero dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido, y ponga mucha atención, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿Dios permite que seamos tentados según el texto bíblico? Sí, pero no más allá. Eso es lo interesante. No más allá de lo que podemos resistir. Dios conoce el punto exacto que tú y yo podemos resistir las tentaciones. Y lo que Él le permite hacer a Satanás será hasta ese nivel. También podemos estar seguros que en ese momento Él nos dará la salida con la ayuda, el acompañamiento de su Espíritu Santo, quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense algo muy interesante acá. Jesús fue a pasar 40 días y 40 noches en el desierto. Hay un paralelo aquí con Moisés, que al momento de recibir la ley de parte de Dios, pasó esos 40 días y 40 noches en oración. También Elías pasó un tiempo de 40 días en ayuno, fortalecido por el Espíritu Santo. Y esto es muy significativo porque los representantes de la ley y los profetas, que luego en una ocasión estuvieron con Jesús hablando de su futura partida, tuvieron ese tiempo de intimidad con Dios. Ahora Jesús, como el Salvador del mundo, debía demostrar que Él también era un hombre de oración, que Él era un hombre digno del llamado que su Padre Celestial había puesto en Él. Es importante destacar que Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Como dijimos, Él podía haber empezado su ministerio luego de salir del Jordán. Pero Él decidió, si yo voy a cumplir con el plan de salvar a la humanidad, yo necesito estar lo más posible en la presencia de Dios. ¿Quién puede decir amén? Hermanos, sin importar la manera en que sirvamos en nuestra iglesia, debemos vivir en una profunda intimidad con el Espíritu. No importa si soy ujier, colaboro con algún ministerio, músico, adorador, ayudo en la limpieza, maestro, lo que sea.
debemos vivir en una actitud de constante búsqueda del Espíritu Santo, así como Jesús. Especialmente los hermanos más nuevos en la fe, sepan que cuando nos disponemos a servir a Cristo, vienen problemas, vienen tentaciones. Hay un grupo de hermanos que está preparándose para ser bautizados y se lo hemos advertido. Sepan que hay que orar, porque el enemigo no quiere que ustedes crezcan en el Señor. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Orar, 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 orar y orar más. Y vamos a ilustrar esto que hemos venido hablando de cómo el Espíritu Santo nos acompaña en la tentación. Le quiero pedir a un joven que está dispuesto para esto, José. Él va a pasar y me va a ayudar a hacer un ejemplo, una ilustración objetiva de la importancia de depender del Espíritu Santo en los procesos de ser tentados. José tiene aquí una venda, se la va a poner en los ojos. Cuando Dios permite que pasemos en tentaciones y nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo, José, yo quisiera que tú intentes volver a bajar por la escalera. Intenta caminar, trata de salir. Miren cómo anda este joven. Anda con mucho cuidado. Cuidado, José, que te puede caer. Él no sabe, él no está seguro. Él anda a tientas. Miren cómo intenta tocar, palpar. Pero cuando estamos en compañía del Espíritu Santo, no te preocupes, José, que no hay nada adelante. La escalera está en 2 metros. Un chin más de espacios. A tu izquierda va a estar Amín, por si lo choca. Y ahí empieza el primer escalón. Ya puedes quitarte la venda, que no te vayas a caer. Qué diferente es pasar un proceso de tentación sin depender del Espíritu Santo. Exactamente eso. ¿De que vamos a atravesar? Sí. ¿El enemigo nos va a atacar? Sí. Pero de ti y de mí depende estar en íntima comunión con el Espíritu Santo. Mientras que el primer aspecto que vimos fue las tentaciones y el Espíritu Santo, veremos ahora cómo Jesús enfrentó esas tentaciones. Vamos a ver qué nos muestra el texto, los versículos desde el 3 hasta el 12. La primera tentación está dirigida a mi identidad como hijo de Dios con relación a mí mismo. Vamos a ver por qué. Versículo 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Satanás ha tenido miles de años de experiencia para tentar al ser humano. Él conoce las áreas en que somos más vulnerables. Igual que Jesús, también recibimos ataques contra nuestra identidad en cuanto a ser hijos de Dios. Sea para que dudemos de lo que somos o para que abusemos de ello. Y vamos a poner mucha atención aquí. El diablo quería que Jesús fuera dominado por el orgullo y la soberbia. Eso fue exactamente su pecado, o el pecado por el cual fue echado del cielo. Antes de ser Satanás, fue un ángel de luz, querubín, en la presencia de Dios, y fue echado de ahí por rebelde. También utilizó esa misma estrategia contra Adán y Eva. El reto era que Jesús demostrara su identidad convirtiendo una piedra en pan. Y diríamos, pero eso como que no es pecado. Jesús tenía, bueno, era Dios hecho hombre, tenía ese poder. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Hay un paralelo aquí, primero con Moisés en el desierto, cuando Israel en el desierto, Dios le provee maná del cielo. También un paralelo con el agua de la roca que Dios proveyó a través de Moisés. Y ambos sucesos confirmaban, validaban el llamamiento de Dios para este profeta, para Moisés, como líder de Israel. Ahora Jesús se veía tentado a decir, pero el que tuvo 40 días y 40 noches, el que fue el líder de Israel, hizo tal cosa. ¿Y tú? ¿Cómo tú vas a demostrar que tú
que tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo tú vas a demostrar que tú eres el supuesto hijo de Dios? Convierte esta piedra en pan. Vamos a ver si es verdad que tú eres llamado por Dios. Vamos a ver si es verdad que Dios te va a usar. Vamos, demuéstramelo. Ese es el jueguito del maligno. Nos podemos sentir tentados a abusar de nuestros privilegios como hijos de Dios. Podemos pensar que Dios tiene que darnos las cosas que pedimos, no cuando Él quiera, sino cuando yo quiero. Podemos suponer que Dios tiene que bendecir mi plan, mi proyecto, sí o sí, como si fuera una varita mágica que cumple todos mis caprichos. Muchas veces actuamos sin consultar a Dios, sin buscar su voluntad, sin pedir que nos dirija. Y luego estamos sufriendo las consecuencias y preguntándole: Dios, ¿por qué tú estás permitiendo esto? La Biblia de estudio del Diario Vivir comenta sobre esta cita bíblica. Satanás no solo nos tienta con nuestras debilidades, sino también con nuestros lados fuertes. Satanás tentó a Jesús por donde él estaba firme. Jesús tuvo poder sobre las piedras, los reinos del mundo y aún sobre los ángeles. Y por eso Satanás quiso que ese poder lo usara sin considerar su misión. Cuando damos lugar al diablo y usamos erróneamente nuestras fuerzas, nos volvemos soberbios y autodependientes. Al confiar solo en nuestra capacidad, pensamos que necesitamos muy poco la ayuda de Dios. Para evitar esto debemos estar totalmente convencidos de que todo lo que somos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Jesús le responde a Satanás citándole Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es muy importante que Jesús le citara este texto, porque aquí Moisés le está diciendo a los israelitas que estaban próximos a entrar a la tierra prometida, de que iban a ser sustentados por Dios y iban a ser bendecidos por Dios. Y que pese a la difícil prueba que habían pasado en el desierto, Dios había estado con ellos. Inclusive sus ropas no se desgastaron, su calzado no se envejecieron. Jesús pone sus ojos en cómo Dios había sido fiel con su pueblo escogido. Y del mismo modo lo sería con él, su Hijo unigénito. Con esta cita Jesús declara que sin importar la circunstancia, sin importar los ataques del maligno, las promesas de Dios son fieles. Él cumple su palabra y prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando Satanás nos tiente a dudar de nuestra identidad como hijos de Dios, o nos incite a poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, debemos declarar, confesar que nuestro Padre Celestial es bueno, que Él es fiel, que Él tiene todo el control. En esos momentos debemos ir a su palabra, ver las promesas que Él nos da, que aunque padre y madre te dejen con todo, Jehová te recogerá. Caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero con todo el Señor estará ahí contigo. Citas bíblicas como Deuteronomio 28, Levítico 26 nos muestran la bendición, el resultado de serle fiel a Dios. No tenemos que caer en las tentaciones del maligno, porque nuestro Dios nos sustenta. Entonces la primera tentación que vimos en cuanto a Jesús estuvo dirigida a mi identidad como hijo de Dios, con relación a cómo yo me veo. Ahora la segunda tentación la vamos a ver en los versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda tentación de Jesús o a Jesús estuvo dirigida a su ambición de poder, o a que tuviera ambición de poder y gloria. Ese es el deseo, era el deseo de Satanás. El versículo 5 dice que Satanás le mostró, y ese término en el original griego significa probar o aclarar por medio de evidencia y razonamiento lógico. Lo que está haciendo Satanás es tratando de argumentarle la lógica de que yo tengo el dominio, el poder de esto, y por ende tú me tienes que obedecer. Pero dice la Biblia que Satanás, cuando habla, lo que habla es mentira, incluso si parece lógico. Incluso si parece que, oye, pero como que tiene sentido esto. Pero si es del enemigo que viene, no se le puede creer, porque todo lo que él hace y habla es mentira. El versículo 6 dice que Satanás le ofrece potestad, y significa derecho de controlar, autoridad, poder absoluto. Aunque Satanás es el príncipe de este mundo, dice Juan 14:30, y tiene dominio sobre el sistema de cosas caído, corrupto, ¿verdad? Lo que se llama mundo como estado pecaminoso. No es verdad que él tiene potestad sobre todos los reinos de la tierra. No es verdad que él dice que él tiene la autoridad de entregarle la presidencia, el reinado de una nación a quien él quiera. Ese poder es solo de Dios. Lo que pasa es que él es un mentiroso, es padre de mentira. Satanás sabe que cuando el ser humano tiene autoridad, saca lo que tiene dentro, sea bueno o sea malo. Es por eso que debemos ser humildes. Y cuando seamos exaltados por Dios en cualquier posición, en cualquier instancia de autoridad, debemos humillarnos ante Dios. De esa manera, Satanás no tendrá lugar en nosotros. Dice Santiago 4, 6 al 7. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, llegaría el momento en que Jesús tendría toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Satanás le ofrecía a Jesús, fíjese que es una salida fácil. Yo te puedo dar ese poder y potestad. Tú no tienes que ir a la cruz para tener ese poder y potestad. Yo te lo doy más fácil. Obedéceme. ¿Cómo es eso de aguantar esos latigazos, muchacho? No te ponga eso. Mira que yo te lo puedo poner más fácil. Esa era la mentira del maligno. Pero hay otra oferta que le dio o le presentó Satanás a Jesús, y fue gloria, además de potestad. Y eso es el reconocimiento. Una forma de traducirlo es fama. Y tiene un concepto interesante, porque también puede ser la opinión que yo tengo acerca de mí y la opinión que otros tienen acerca de mí. La estrategia del maligno era que Jesús se enfocara en las cosas de este mundo por encima de la voluntad de Dios. Satanás intenta que vivamos solo para tener éxito material, económico, profesional. Nos hace pensar que mientras más dinero o bienes poseemos, más felices seremos. Nos hace creer que mientras más dinero tengamos, menos tengo que depender de Dios. Lo peor de todo esto es que muchas veces nosotros nos creemos esto y pensamos que así tiene que ser y que Dios tiene que darme todo esto sí o sí cuando yo quiera. Y no es que los bienes materiales sean malos, por supuesto que no. Dios nos bendice, nos prospera, nos engrandece. Pero es en su tiempo, en su forma y con el método que Él diseñó en su palabra. No con el método humano, caído, pecaminoso que yo pueda querer implementar. Para poder Jesús conseguir esa potestad y gloria que le ofrecía Satanás, tenía que
adorarle, postrarse. Y esa palabra en el original expresa una actitud y gesto de completa dependencia, sumisión a alguien más. Pero Satanás dice algo, dice, si postrado me adorares, o sea, no solamente me vas a adorar, me tienes que adorar de una manera particular. Y ese término postrado también en el original significa alguien que está expuesto al escrutinio de los demás. Es como alguien que hizo algo en público. Fíjense la idea. La motivación de Satanás era que Jesús expresara públicamente que le adoraba a él, al maligno. Fíjense qué sucio es Satanás. ¿Y cómo Jesús haría eso? Viviendo para las cosas materiales, viviendo para ser el rey de este mundo y no del cielo y de la tierra, como él declaró. Cambiando el plan de Dios y viviendo para cumplir su plan. Debes tener el vehículo más caro para que todos lo vean. Debes comprar la casa más grande para que los vecinos conozcan que tú eres exitoso. Debes tener la empresa más grande de tu sector para que te respeten como un gran empresario o empresaria. Todo eso son argumentos que el maligno nos presenta para que nos enfoquemos en las cosas de este mundo por encima de la voluntad de Dios. Entonces después viene la segunda parte. Ahora tú tienes la empresa, tú no tienes tiempo de ir a la iglesia. Ahora tú tienes la casa, tú tienes demasiado compromiso, no puedes ir a la actividad de parejas, al culto de oración. Y por ahí comienza el juego del maligno para que nos enfoquemos en las cosas materiales. Otra vez, el deseo de Dios es bendecirnos, pero que lo que Él nos da no signifique un tropiezo espiritual. Satanás le ofrecía a Jesús la gloria de este mundo precisamente porque Jesús había dejado su trono de gloria. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es por eso que Él le ataca con la gloria. Es por eso que Él le ataca con el dominio. Porque Jesús dejó ese trono de gloria para humanarse, hacerse un hombre. Como respuesta, en el versículo 8 Jesús le cita Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y eso es interesante porque el pueblo de Israel estaba preparándose, como decíamos previamente, para entrar a la tierra prometida. Y debía recordar cómo Dios le había bendecido. Moisés le dice, aunque tú tengas lo que tengas, aunque tú veas la prosperidad que vas a tener, porque Dios te va a bendecir, nunca te olvides que el centro de tu bendición es Dios. Nunca te olvides que la razón de la prosperidad es tu Padre Celestial y la obediencia a Él. Y esa era una lección que lamentablemente el pueblo de Israel fracasó en ella. Y ya sabemos las consecuencias. Todo lo que tenemos y podamos tener es porque Dios es bueno. Porque Él nos lo ha dado, sea mucho o sea poco. El deseo de nuestro Dios es que confiemos en Jesús y obedezcamos su palabra. Dice Proverbios 10:22, la obediencia de Jehová, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La tercera y última tentación que enfrentó Jesús, en los versículos 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación otra vez se enfoca en la identidad como hijo de Dios. Pero ahora con relación a cómo lo verían los demás. Veremos por qué. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de ser aceptados y queridos por los demás. De ser reconocidos por nuestros logros, por nuestra apariencia, por nuestras metas.
Eso no es que sea malo, no es necesariamente pecado, pero es un área en que Satanás constantemente nos ataca, porque él sabe que si ponemos nuestro valor más en las cosas que tenemos, como nos vemos, lo que somos humanamente, seremos presa fácil de él. Entonces él seduce al ser humano para que ponga su valía, su autoestima en las cosas de este mundo. Ahora el escenario de la tentación es otro muy diferente. Ya Jesús no se veía físicamente ahí en el desierto, sino que estaba públicamente en el templo de Jerusalén, en la parte más alta. Y esto es interesante porque aquí Satanás busca que Jesús sea reconocido por los demás. Y vamos a ver por qué. Satanás utiliza una estrategia aquí muy diferente. Y es que le cita la palabra de Dios. Señores, Satanás se sabe la palabra de Dios, la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y específicamente le cita Salmos 91, 11 y 12. ¿Y por qué se lo cita? Y es muy curioso porque ese salmo hablaba del Mesías y cómo el Mesías sería prosperado por Dios cuando se mantuviera obediente a él. Este es Jesús. Y Jesús pudo identificar claramente la interpretación equivocada de la palabra de Dios. Hermanos, para vencer las tentaciones del maligno, debemos estar llenos del Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios. Pero si yo solo pienso que sabiendo, teniendo de memoria la palabra, que es fundamental, debe ser así. Pero no es solamente sabiéndola, es teniendo la correcta guianza del Espíritu Santo para interpretarla y aplicarla. Es por eso que el cristiano debe estudiar la palabra a la luz del Espíritu Santo, porque Él es el que hace que cobre vida en nosotros, que podamos interpretarla correctamente. Pero ¿por qué Satanás le insta a Jesús, lo impulsa a que se lance desde el punto más alto? Le dice, tírate de aquí porque Dios va a mandar ángeles. ¿Qué ganaba Jesús con esto? Pensemos un momento. ¿Cuál era el beneficio que Jesús tendría ahí? Hay que recordar que el templo era el punto más importante del país, de la nación de Israel. Y específicamente en ese lugar había mucha gente, estaban los religiosos, estaban la gente devota. Y si Jesús se tiraba de ahí y quedaba vivo, y Dios mandaba ángeles a protegerlo, a socorrerlo, era un hecho indudable de que Jesús era el Mesías. Era un hecho, nadie podría discutir eso. Este hombre es el rey de Israel. ¿Y qué hubiera pasado? Tomarían a Jesús y lo hubieran hecho el rey político para que sacara al imperio romano y devolviera el reino de David a la nación de Israel. Pero hermanos, ese no era el plan de Dios. Jesús en un momento se escapó de un grupo de personas porque lo querían hacer rey, literalmente, en Juan 6:15. Porque Jesús sabía que el plan de Dios era diferente. El plan de Dios era ir a la cruz del Calvario y de esa manera pagar por tus pecados y los míos, y así Él demostraría que es el verdadero y único Hijo de Dios. Y aquí hay un principio, hermanos. Para ser engrandecidos por Dios, primero debemos humillarnos ante Él, ser obedientes a su voluntad y servirle incondicionalmente. Debemos actuar bajo la dirección del Espíritu Santo y no por nuestros impulsos o planes carnales. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué sería para nosotros hoy lanzarnos desde el pináculo del templo? Bueno, aceptar ese negocio ilegal que te están ofreciendo,
actuar de forma pecaminosa para agradar a los compañeros de la universidad, del trabajo, a los vecinos, hasta un familiar, etc. Todo esto produce que los demás te reconozcan y que te aplaudan según los estándares del mundo, pero va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta tentación? El versículo 12. Jesús le dice: no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Está citando Deuteronomio 6:16. Jesús muestra claramente que la actitud rebelde de los israelitas hacia Dios fue la clave de su castigo. Como hombre, Jesús debía obedecer el plan de su Padre Celestial. No podía cambiar el plan. Jesús no es que sabía qué plan se iba a implementar, es el Padre. Y si Dios dice que es de esta manera, es de esta manera. No podemos pensar que podemos imponer nuestra voluntad por encima de Dios y salir bien librados. Y si lo intentamos, sufriremos la consecuencia. Me quiero pedir a un par de jóvenes que me van a ayudar con otra ilustración que vayan pasando. Y vamos a ilustrar de manera objetiva cómo, estando llenos del Espíritu Santo, podemos soportar, podemos resistir las tentaciones de Satanás. Algunos ya tal vez conocen esta ilustración, pero la vamos a ver un poquito nuevamente. Este globo está inflado con aire. Estos somos nosotros, globo inflado con aire. Ese fuego representa las tentaciones que nos presenta Satanás. Ponlo aquí como exactamente. Cuando nosotros nos acercamos al fuego de la tentación y estamos llenos de nosotros, de mi yo, lleno de aire, ustedes verán lo que va a pasar. Más cerca, más cerca. Tal vez aguantamos un poquito, pero llega un punto que nos reventamos. Porque estamos llenos de aire, estamos llenos de nada. Sí, se apagó. Tenemos algo para encender, la verdad, la vamos a volver a encender. Pero si nosotros nos llenamos como este globo que está lleno de agua, ya no de aire, el agua es símbolo también del Espíritu Santo que nos limpia. O lleno de aceite, por ejemplo, ustedes verán lo que va a pasar. Entonces debemos ser conscientes que hay dos opciones de cómo llenarnos. O de mi propio nada, o de aire, o del Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasará cuando acercamos este globo. Nos vamos acercando. El otro aguantó tal vez un momentito, pero fíjese. ¿Por qué no se explota? ¿Quién tiene idea? Porque el agua que está dentro está absorbiendo la humedad. Fíjense. Tal vez no se ve muy bien, pero aquí tiene una marca inclusive de lo que hizo el fuego. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tal vez vamos a estar marcados por los ataques del maligno. Tal vez nos dejarán cicatrices, pero no vamos a caer en la tentación. No vamos a reventar y no vamos a ceder. Hermano, ¿de qué te vas a llenar? Del Espíritu Santo. Yo no quiero ser un globo de los que revienta cuando venga el fuego. Yo quiero mantenerme firme, aunque tenga las marcas y las cicatrices que lo demuestren, pero quiero mantenerme firme. Un aplauso al Señor. Finalmente, el versículo 13 nos dice, y ya este es el tercer punto, después de la tentación. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Llega un punto que Satanás dice, no tengo de otra. Este hombre no va a caer, esta mujer no va a caer, este joven, este adolescente, este niño no va a ceder a la tentación. Voy a tener que retirarme. ¿Y qué hace él? Él no se desaparece para siempre. Él se va por un tiempo. Y es interesante porque la palabra original que se utiliza ahí, hasta un tiempo, o por un tiempo, se traduce como hasta una oportunidad, hasta otra oportunidad. Especialmente se traduce como un momento en que haya crisis. Y ojo con esto. La estrategia de Satanás fue, por ahora me aparto de él porque no lo voy a poder vencer, pero voy a estar chequeándolo.
para cuando se presente otra crisis, para cuando se presente otro problema, cuando se presente inclusive una enfermedad, para lanzarle nuevas tentaciones. Pero gracias a Dios, nos dice la palabra de Dios en Salmos 23, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un aplauso al Señor. Satanás puede intentarlo todas las maneras que quiera, pero el Espíritu Santo estará contigo y conmigo. Quiero finalizar con una historia, una breve historia. Se encuentra un niño con su papá, se acerca a él y le dice con mucha serenidad, quiero pedirle aquí al pianista si puede ir pasando a ayudarnos. Le pregunta el niño a su papá, papá, ¿Satanás es más grande que yo? Y le dice el papá, sí, hijo mío, Satanás es más grande que tú. Y vuelve y le pregunta el niño, ¿y es más grande que tú, papá? Y le dice el papá, sí, hijo mío, es más grande que yo. El niño se queda sorprendido, dudoso, preocupado. Y le pregunta otra vez, papá, ¿y es más grande que Jesús? Y le dice el papá, no, hijo mío, Jesús es más grande que él. Me parece el niño quedándose como, entonces cuando se va dice, entonces no tengo nada que temer, porque Jesús es mucho más grande que Satanás. Vamos a ponernos de pie, por favor.